Pasamos al vídeo 2 y vamos a desplegar la roseta anterior de la derecha. Es decir, vamos a intervenir sobre las medidas de control ambiental, que son, como hemos venido diciendo, en el módulo 3, factores desencadenantes de asma. Vamos a intentar controlar en las medidas de nuestras posibilidades aquellos factores que podemos intervenir individualmente. Habrá otros de política global, de políticas públicas, sobre los que nosotros como personas individualmente, como padres o madres de niños asmáticos, no podemos intervenir. Capa de ozono, número de vehículos que pasan por una autovía de alta densidad, pero sí tenemos algunos sobre los que sí podemos intervenir individualmente y a estos me voy a referir. Humo de tabaco, evitar los alergenos, evitar determinados irritantes, atención al ejercicio, etcétera, etcétera. Si las infecciones respiratorias hemos venido reseñando que son los agentes desencadenantes mayores de asma y entre ellos rinovirus, otros virus también, obviamente, pero rinovirus desempeña un gran papel. Esta es una cuestión de difícil control individual porque los niños van a guarderías donde no deberían ir los niños enfermos, porque por lo tanto son contagiantes. Atención a las situaciones de epidemias de gripe. ¿Cómo podemos intervenir en una vida de relación social donde niños conviven con otros niños? Escuelas, colegios, guarderías, etc. En primer lugar, obviamente, un niño enfermo no debe de ir a la escuela o a una guardería. Entendemos socialmente de que esto a veces es complicado, entendemos las disculpas de algunos familiares, pero tenemos que hacer una llamada de atención, porque puede ser factor desencadenante de asma en niños que tienen esos polimorfismos genéticos. Pero ¿qué es lo clave? Lo que da el sentido común. Utilicen pañuelos desechables, lávense las manos, mantengan unas ciertas distancias, no utilicen el mismo chupete para dos niños. Actúen de la forma que da el sentido común para evitar las infecciones respiratorias. ¿Cómo nos protegemos frente a otro desencadenante mayor como son los alérgenos del polvo? Los ácaros, dermatofagoides o dermatofagoides farine y Pteronísinus. Pues tienen un listado de cosas que pueden hacer, pero tal vez la más sencilla es que laven las sábanas por encima de 60 grados una vez a la semana, si son alérgicos a ácaros, a dermatofagoides, porque los ácaros mueren, entiéndanme bien, entre comillas, a 55 grados. Y si lavamos las sábanas, que es donde van a estar horas los niños durante su periodo de sueño, 6, 8, 10 horas, término medio de 8 horas, facilitemos la menor agresividad de estos alérgenos indoor, de los alérgenos del interior. Ventilen bien la vivienda. No se olviden nunca de que es un niño. Si es un niño que tiene asma y está sensibilizado a los ácaros del polvo, no conviertan su dormitorio en un hospital. Bastante aburridos son, si me permiten, los hospitales, como para que a los niños les machaquemos más. Pero si tiene 20 osos, que duda cabe, déjenle 4. Pero no lo conviertan en una situación de absolutamente limpieza absoluta. Es un niño y, por lo tanto, tiene que convivir con algunos de sus elementos. Si son alérgicos al polen, atención a las salidas en primavera al monte. No les voy a decir que salgan al monte cuando llueve o ha llovido, pero es mejor que vayan al monte cuando ha llovido porque los pólenes están en el suelo y no están en el medio ambiente. Y desde luego los pólenes en la ciudad, por el efecto calor, ascienden más que están en el campo. Ténganlo presente. Ténganlo presente si van en vehículos, que utilicen vehículos que tengan filtros para el polen. Cámbienlos, que no son caros y que desde el punto de vista de términos de salud es importante que lo hagan. Vayan con las ventanillas cerradas. En los mohos tenemos otras cuestiones. Disminuyan la humedad por debajo del 50%. No compren un deshumidificador directamente, pero sí algún sistema que mida la humedad. Y si tienen humedades por encima del 60-65%, utilicen deshumidificadores. Nunca utilicen humidificadores, porque esto va a facilitar la contaminación a través de mohos.
Atención a los epitelios de los animales. En aquellas, cuando fueron las Olimpiadas de Barcelona, hubo un estudio del grupo de Drobnik, del Centro de Alto Rendimiento de Sant Cugat, en que el 50% de los atletas olímpicos que hacían natación tenían asma, frente al 14 o 18% de los que hacían equitación, frente a los 5 o 6% de los que hacían esgrima. Por lo tanto, si tienen mascotas, prudencia. El gato es un enemigo público, si me lo permite, el número 1, y el asma infantil. El alergeno de gato retirado, el gato, como ha marcado territorio, persiste hasta 2 años en la vivienda. Flaco favor a la salud de nuestros niños. Eviten los irritantes transportados por el aire. Prohibición absoluta de fumar. Limiten los juegos en espacios cerrados. Que no jueguen los niños en un garaje donde hay humo de combustión de motores, etc. Piensen en higiene medioambiental, muy importante. Si tienen síntomas con el ejercicio, presupone que es un asma mal controlado. Controlemos el asma mediante otras medidas, pero si tiene que hacer ejercicio, administren medicación broncodilatadora de acción corta antes de hacer el ejercicio. No le priven del ejercicio. El niño asmático es un niño normal. Anormales, decía un compañero mío, podemos ser los médicos, pero los niños son normales. Por lo tanto, administren broncodilatadores, pero piensen que está mal controlado. Controlen bien el asma. Y así, con aquellas medidas que podemos controlar individualmente, tenemos que esforzarnos a tope. Y en otras incidiremos en que las políticas gubernamentales medioambientales sean de otro estilo, que faciliten que nuestros niños asmáticos sean unos niños rigurosamente normales. Muchas gracias.